Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Cada vez que nos encontramos, tratamos de llegar a ustedes con un programa que les ayude a reflexionar y a crecer como personas, como cristianos, para mejorar nuestra vida familiar, eclesial y también nuestro entorno social. A lo largo de estos días hemos estado meditando en un libro muy importante, una joya de la espiritualidad cristiana, como lo es La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Pues en este libro encontramos un alimento para el alma que toca aspectos espirituales que son profundos y necesarios. Muchas veces nosotros queremos cambiar nuestra realidad de vida solo desde el esfuerzo humano, sin abrirnos a esta posibilidad de poder primero transformar nuestro aspecto espiritual. A veces se nos olvida que el ser humano como una persona integral no es solo cuerpo, sino también es alma. Yo soy cuerpo, yo soy alma. Y a veces el aspecto que más descuidamos es el aspecto espiritual. No tocamos en nuestro diario vivir estos aspectos importantísimos, los aspectos del alma. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está desde Dios mi relación con los demás? Si realmente como cristiano estoy viviendo la exigencia de la fe. Porque hoy todo el mundo se considera cristiano. Es fácil llamarse cristiano. Cualquiera dice creo en Cristo, levanta la mano, se cree salvo, etc. Pero vivir las exigencias del Evangelio, vivir las exigencias de la fe, no cualquiera lo hace. Recuerden que en un capítulo de los que aquí presentamos, tratamos este aspecto. ¿Cuáles son las condiciones para el seguimiento de Jesús? Y hablamos de la renuncia a sí mismo, hablamos de cargar la cruz, hablamos de seguir al Maestro, etc. Pero también es importante que nosotros nos demos cuenta que el ser cristiano implica un trabajo muy personal, en el sentido de que el cristianismo, cuando realmente es vivido, te lleva al encuentro personal con Dios, con Cristo, y esto obligatoriamente implica una transformación personal, un cambio de vida, una transformación interior, un cambio de mentalidad. Si esto no se da, el cristianismo que podemos estar viviendo puede que sea un cristianismo falso, puede que sea un cristianismo de apariencia, y las apariencias de nada te sirven. Solo para guardar una imagen que por fuera se puede mostrar sonriente, alegre, feliz, pero por dentro está destruido, desbaratado, con sentimientos de vacío, con sentimientos de frustración. Y es lamentable, porque la situación actual del hombre es decadente. Estamos viviendo un mundo que aparentemente avanza más a nivel tecnológico, a nivel científico, a nivel médico, pero que a nivel antropológico, lo que tiene que ver realmente con el hombre, vamos de mal en peor. El conocimiento cada vez en el aspecto de la ciencia, de la educación, cada vez en los colegios está más distorsionado. Vemos hoy en los colegios introducirse la ideología de género de una manera aberrante. Vemos que no se le quiere exigir a los niños a que aprendan como antes se hacía. Es decir, no hay una exigencia en el aprendizaje. Por lo menos aquí en Nicaragua, desgraciadamente, en el aspecto educativo estamos por los suelos. Estamos por los suelos. La educación ha dejado de ser de calidad. No hay incentivos para los maestros, no hay buenas condiciones para que los estudiantes pues se sientan a gusto, cómodos para poder iniciar esta aventura del aprendizaje. No, vemos que más bien todo va para el suelo. Pero bueno, no es ese el aspecto que quiero tocar. Quiero más bien invitarles a que continuemos la lectura y la profundización de este libro, La imitación de Cristo, que usted fácilmente puede adquirir en cualquier librería católica.
especialmente aquí en Estelí, tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de adquirirlo de manera fácil en Mundo Católico, San Agustín, donde Cristabel, pues ahí lo encuentran, y a usted este libro le puede servir para crecer como persona y sobre todo como cristiano, y desde su crecimiento espiritual transformar las realidades que pues están a su entorno, especialmente la familia, porque un aspecto donde muchas fallas encontramos hoy es la familia. No hay personas que se quieran comprometer a vivir realmente su estado de vida como el Señor le llama. Es decir, hoy hay esposos que no son buenos maridos, esposas que no son buenas mujeres. Tenemos a padres que no saben cumplir su obligación de padres, no saben vivir esta maravilla, esta gran aventura de ser papás, no lo saben. ¿Por qué? Porque ¿qué le dan al prójimo? ¿Qué le dan al esposo? ¿Qué le dan a los hijos? Una persona llena de heridas, llena de frustraciones, llena de vicios, llena de pecados, que no es capaz de darle algo que valga la pena. Entonces tenemos matrimonios rotos, padres que abandonan a sus hijos, irresponsabilidades, etcétera, etcétera. Cambiemos a nivel personal desde el aspecto espiritual para que transformemos nuestra realidad familiar. Y esto es posible, hermanos, que el mundo no los engañe. El mundo les ofrece salida fácil. Si ves que tu matrimonio no va bien, estás renqueando, te ofrecen el divorcio, una salida fácil. Ya deja esa, ahí te aparecerá otra con la que te vas a sentir mejor. Si miras que como padre no podés asumir tu función, pues te dicen, tranquilo hombre, ahí deja que la mujer se encargue o que se encarguen otros de criar a tus hijos, tú ve e intenta otra vez hacer otra familia por otro lado, o mejor ya ni tengas hijos, mejor dedícate a tener un perro, un gato, un animalito, y con eso basta. Las salidas fáciles que el mundo les están ofreciendo son un engaño. Hoy el mundo te hace perder la capacidad de creer en lo que el ser humano puede lograr. Tú puedes lograr mucho. Dios te ha dado la gracia y la capacidad para lograr mucho. Pero tú le estás prestando más oído al mundo que te dice, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Las cosas son como son y no van a cambiar. Eso es encerrarse en un sistema de pensamientos que te impide crecer, que te impide avanzar, que te impide desarrollarte. Nosotros tenemos que tener siempre una visión optimista de las cosas, creyendo en las gracias que Dios nos ha dado para poder transformar nuestra realidad, nuestro entorno y nuestra propia vida. Dios no nos ha creado inútiles, ni miserables, ni incapaces. Al contrario, nos ha creado con grandes potencias, con grandes posibilidades, con grandes capacidades. Y muchas veces no las explotamos al máximo. Nos contentamos con el mínimo esfuerzo. Y eso no debe ser así. Tú debes de empezar a creer en lo que Dios hace en ti y tiene preparado para ti. Pero esto es algo a lo que nos tenemos que abrir. Y muchas veces este proyecto, el demonio hace que se frustre en nosotros porque nos hace ver con claridad nuestra realidad humana, que muchas veces es limitada, que tiene ciertas incapacidades, pero no es incapaz en todo. Y lo que pasa es que el demonio hace que enfoquemos nuestra mirada en eso, en lo pequeño, en lo malo, en lo imposible, entre comillas. Pero no es así. El hombre más bien, al contemplar esta realidad de lo que es él, un ser imperfecto, un ser contingente, un ser limitado, debe de partir de ahí para decir, esto es el sustrato que yo quiero poner, para que Dios actúe sobre él y pueda realizar en mi vida algo maravilloso. Con Dios yo puedo, sin Dios no puedo. Ahí es donde el hombre ve su frustración, cuando trata de hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Recuerden el Evangelio de Juan, capítulo 15, cuando habla acerca de la vid y los sarmientos. Sin mí nada pueden hacer, nos dice el Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo siempre instaba y decía, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. La carta a los Filipenses, recuerden. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Es decir, con Él yo puedo hacer cosas maravillosas. Aquello que yo pensaba imposible de realizar, con Él puedo lograrlo. Y esto es lo que tenemos que creer nosotros. Lo maravilloso de las máximas posibilidades que tenemos delante. No la frustración que el mundo y el enemigo quieren hacernos entrar en la cabeza, de decir que no podemos avanzar, que no podemos cambiar, que las cosas son como son y así van a ser siempre. Mentira. No le creas al mundo.
Créele al Señor tu Dios, que te habla al corazón, que te es capaz de transformar la vida, que te da la fuerza para que tú también seas un gestor de cambio en tu historia, en tu realidad y en tu entorno. Por eso, queridos hermanos, estamos enfocándonos en esta área, el área espiritual, que tenemos también que trabajar para poder cambiar nuestra realidad. Sin más preámbulo, quiero que toquemos ya el 5º capítulo de esta joya espiritual, la imitación de Cristo, que trata precisamente el 5º capítulo acerca de la lectura de la Santa Biblia. La lectura de la Santa Biblia. Leer la Biblia debe ser para nosotros el pan nuestro de cada día. Dice la palabra de Dios, cuando Jesús era tentado en el desierto por el demonio, y aborda la Escritura la primera tentación ante el hambre que sentía nuestro Señor por haber pasado los 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto. Cuando sintió aquella hambre voraz, el demonio se le aparece y le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se transformen en pan. Y Jesús responde magistralmente: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y realmente la palabra de Dios es el pan vivo que se nos da a nosotros, el manjar del cielo que viene a alimentar el corazón, el alma hambrienta y sedienta del hombre, que necesita fuerzas para poder seguir y avanzar en este mundo, que necesita ese alimento para poder encontrar la energía necesaria en la vida para poder lograr realizar en su historia el plan de la voluntad divina. Así como usted, si deja de comer el pan material, poco a poco va perdiendo las fuerzas, incluso obligando al cuerpo a entrar en un estado de supervivencia, al punto incluso de llegar a consumirse a sí mismo. No se pueden realizar grandes cosas sin energía. Así el alma misma, si no la alimentamos con la palabra de Dios, va perdiendo esa riqueza, esa fuente de alimento, de energía que le permite ser un gestor de cambio en la realidad, un gestor de cambio en su historia. Necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos roerla, masticarla, rumiarla, para poder aprovecharla adecuadamente. Tenemos que exprimirle el jugo a la palabra de Dios. Pero no sirve de nada, hermano, con tener la Biblia de adorno en su casa. Un gran problema que había antes de la Reforma Protestante en la Iglesia, ciertamente, es que solo los estudiosos, solo los laicos que estaban preparados, solo los monjes, los religiosos, los clérigos tenían acceso a la Sagrada Escritura, por dos razones. Primero, por la razón social de que no todo el mundo tenía acceso a las letras, a la educación. Entonces mucha gente era analfabeto, la mayoría de la población era analfabeta. Entonces no había manera, aunque yo le pusiera una Biblia en las manos a un campesino, no había manera de que el campesino pudiera leerla y no sacaría ningún provecho de ella. Y la segunda razón era una razón religiosa. Sobre todo la Iglesia tenía el cuidado de que los sagrados libros no se malinterpretaran. Por eso ella era celosa, ella era la que custodiaba las Sagradas Escrituras y la transmitía a los fieles ya interpretada en las sagradas celebraciones litúrgicas de la Eucaristía, ya en los distintos momentos litúrgicos. Entonces, la Iglesia alimentaba a sus hijos con la palabra de Dios de manera segura, con una interpretación cuidadosa, con una interpretación que solo podía venir de la gracia del Espíritu Santo que iluminaba al magisterio de la Iglesia para transmitir la palabra convenientemente.
cosa que después, al venir la Reforma, ya vimos trastocada, cuando ya la escritura se fue poniendo poco a poco en manos de las personas, que ya iba creciendo la instrucción también de los pueblos, porque recuerden que la iglesia había creado las universidades, había ido creando los colegios. Todo esto se lo debemos a la iglesia. Ya las personas empezaban a instruirse más. Estamos hablando siglo XVI, ya de la era cristiana, cuando la Reforma protestante fue dada a luz. La escritura, llegando a manos de las personas, empezó luego a ser trastocada, tergiversada y malinterpretada, y este era el problema que la iglesia quería evitar, que las personas empezaran a utilizar lo que se llamaba la libre interpretación de la Sagrada Escritura, que es uno de los presupuestos que Martín Lutero le entrega al mundo, entre comillas, como una herramienta para su crecimiento espiritual. ¿Y qué sucedió? Cada cual leía la Escritura, interpretaba lo que quería y al final terminaba creando una nueva secta, y empezaban las grandes divisiones. Y hoy vemos más de 100.000 sectas a nivel mundial, y cada una interpreta las cosas a su manera, a su modo, y con la misma palabra en mano dicen distintas cosas. Es algo terrible, es algo terrible. Por eso es que la iglesia siempre tuvo ese celo de custodiar la Sagrada Escritura. No es porque no quisiera que los fieles leyeran la Biblia, no. Si eso no lo hubiera querido, tampoco lo hubieran predicado desde los púlpitos los sacerdotes. Eso es mentira, que nadie les venga a dar a tort con el dedo. Pero sí, hoy se nos hace una invitación a leer y a redescubrir la Sagrada Escritura, leerla bien, aprender a leerla. Y aquí Tomás de Kempis va a tocar este aspecto desde la índole espiritual. Ya voy a decir por qué estas aclaraciones. Entremos en materia. En la Sagrada Escritura debe buscarse la verdad y el modo de agradar a Dios, y no la vana sabiduría. Primero, a través de estos textos sagrados nosotros podemos conocer la verdad. El mismo Cristo se nos muestra en el Evangelio de Juan como la verdad. Ego sum via veritas et vita, nemo venit ad patrem nisi per me. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús se nos muestra como el único camino seguro, real, verdadero, veraz para llegar a Dios. En Él está la vida, y en las Sagradas Escrituras encontraremos la palabra de Dios, las palabras de Jesús, aquellas palabras que reconfortan el alma, que le dan vida, que le enseñan la verdad para liberarlo del error del pecado, del error en el que el mundo ha querido sumergir al hombre. La Sagrada Escritura contiene esta verdad de Dios, y en ella podemos encontrarla. Por eso les digo, no sirve de nada tener la Biblia en la casa si solo la tenemos de adorno. No es la Biblia un objeto intocable. Hay gente que piensa que la Biblia es tan sagrada que no la pueden leer. No. Esto sería un error garrafal. Nosotros tenemos que ir y tomar el texto entre nuestras manos y hacerlo de él un objeto familiar. Que nuestras manos ya reconozcan la forma, el peso de las Sagradas Escrituras. Que nuestra mirada se acostumbre a la letra de aquel sagrado libro. Que nuestra mente se acostumbre, se haga familiar en la meditación de las palabras que contienen esas sagradas letras. Debemos tener familiaridad y amor con la Sagrada Escritura. Es cierto que es un libro sagrado y por ello debemos tenerla en un lugar respetable de nuestra casa, pero no como una reliquia intocable, sino como algo que esté al acceso de cualquiera para que pueda llegar en cualquier momento de su vida, en cualquier instante del día, a tocarlo, a saborearlo. Es un manjar que debe ofrecerse a la vista de todos, para que aquel que lo desee se acerque y deguste la delicia de la Escritura, la delicia de la palabra. Así es. Así como se ponen los postres en las vitrinas y a uno se le hace agua a la boca cuando mira aquel tal vez pastel de chocolate o su postre favorito y ya desea uno agarrarlo, pues así debemos hacer con la Escritura. Debemos ponerla a la vista de manera tal que cada vez que pasemos cerca nos sintamos tentados de buena manera a acercarnos al texto y a ver qué dice Dios para mí. ¿Qué me quiere comunicar Dios a mí? Porque recuerden, no sé si es San Agustín el que lo decía, que a Dios hablamos cuando oramos, pero Dios nos habla cuando leemos la Escritura. Dios nos habla cuando leemos la Escritura. A Él lo escuchamos a través de ese libro sagrado. Y
qué hermoso poder cada vez que pase delante de esa Biblia ver qué tiene Dios que decirme en este instante, qué me quiere regalar el Señor como una palabra de vida en ese momento. Es hermoso. Pero si tenemos allá la Biblia, y disculpen la expresión, rebrujada, escondida, allá guardada, como que fuera quién sabe qué, pues ¿cuándo nos vamos a sentir tentados a abrirla, a tocarla, a amarla, a leerla? Si solo la tenemos ahí escondida. He encontrado casas donde la mamá o el papá la cuidan celosamente y que nadie le toque su Biblia, y allá engavetada en el ropero, quién sabe dónde, donde nadie la puede tocar, solo él la puede ver. Y así, ¿cómo le va a aprovechar a la familia? Si usted es cabeza de familia, al contrario, en vez de esconderla, tiene que buscar cómo toda su familia lea y aproveche la Sagrada Escritura. Es importante que en la familia se promuevan círculos de lectura de la Sagrada Escritura. Es decir, que la familia tenga un momento del día para leer la Biblia. Esto poco a poco se subsana cuando nosotros hacemos el rezo del Santo Rosario en familia y escuchamos el llamado que hizo la Virgen de Cuapa, que nos proponía rezar el rosario meditando los textos bíblicos. Esto es importante porque el Santo Rosario es una oración bíblica. Es profundamente bíblico el rosario, porque meditamos los distintos momentos de la vida de nuestro Señor. Cada uno de los misterios enuncian un tiempo específico de la vida del Señor. Y en ella, si aprovechamos, teniendo el texto en mano, podemos leer un trozo de la Sagrada Escritura y meditarlo. Es decir, irlo rumiando a medida que vamos con las cuentas de la camándula, rezando las Ave Marías, y vamos meditando en aquel pasaje de la Escritura que ilumina el misterio que contemplamos. El ejercicio de la contemplación es importante porque es ubicarme en el momento, es ver las personas, es escuchar sus palabras, es ver el ambiente en el que se daba. Eso es la contemplación, un ejercicio que se debe hacer con el Santo Rosario. Pero a veces me he encontrado casos, contemplamos el misterio, el primer misterio gozoso, la encarnación del Verbo. Padre nuestro está en el cielo, y aquella carreta en bajada. ¿Y qué contemplación se va a dar así? Para contemplar es necesario la pausa, los momentos de silencio, los momentos de interiorización, la escucha adecuada de aquel texto que se está leyendo. A veces tenemos el texto en mano cuando leemos el misterio, contemplamos, y lo hacemos tan rápidamente, tan velozmente, que ni siquiera logramos darle tiempo al cerebro para que procese la información de manera adecuada y se haga más asequible a nuestro entendimiento lo que el misterio trata de darnos como un tesoro. Entonces, hermanos, es importante que en la familia se promuevan estos círculos de lectura, y no solo de lectura. Si se puede hacer un momento de estudio de la Escritura, es excelente. Pero una cosa debe ser el momento de estudio de la Escritura y otro el momento orante de la Sagrada Escritura. Son dos cosas distintas, porque a veces hay personas que tratan de combinarlo todo, y por tratar de sacar un provecho espiritual, pero al ir confundiendo el estudio con la lectura espiritual, van viendo ahí cosas y detalles en la Escritura que de repente te cortan la inspiración. Porque, y a ver, ¿y esto qué dice aquí? Pero ¿por qué dice esto? No. Un momento es el de la oración y otro momento el del estudio. Qué bello es, por ejemplo, cuando en la familia hay madurez espiritual y sobre todo formación en la cabeza de la familia, y se llega incluso a hacer la lección divina. La lección divina es una herramienta de oración muy antigua en la iglesia, practicada sobre todo en los monasterios, por medio de la cual se llegaba a la unión con Dios a través de la contemplación, la meditación, la lectura y la oración de las Sagradas Escrituras. Y con Escritura en mano uno va haciendo un momento de lectura orante de las Sagradas Escrituras. Eso es bellísimo. Si usted no sabe hacer lección divina, métase en internet. Ahora tenemos todas las herramientas al alcance de nuestra mano, y muchas páginas católicas enseñan las diversas formas, los distintos métodos de hacer lección divina. Y se puede hacer a nivel personal o se puede hacer a nivel comunitario. Y usted puede destinar un momento en la semana para hacer lección divina con su familia. Qué cosa más hermosa. Y a veces nos perdemos todas estas oportunidades simple y sencillamente por falta de formación, de información, o simplemente porque no se quiere hacer. Pues en la Escritura, dice Tomás de Kempis, encontramos la verdad, encontramos el modo de agradar a Dios. En la Sagrada Escritura se nos muestran a través de distintos personajes
tanto lo bueno como lo malo. Y se nos muestra en la vida de estos personajes lo que a Dios agrada y lo que a Dios desagrada. Y de ellos nosotros podemos tomar podemos tomar pie para poder poner en práctica las virtudes de aquellos personajes que en su vida agradaron a Dios, y también podemos tomar pie para evitar caer en los mismos defectos y pecados que a Dios desagradaban y que iban en contra de su voluntad. Si tenemos ejemplos claros y vivos, tenemos la herramienta suficiente en las Sagradas Escrituras para nosotros saber tomar el modelo de vida conveniente que nos ayude a alcanzar la gloria, a agradar a Dios, a adorarle y a servirle como Él se lo merece, y también la herramienta adecuada para evitar nuestra condenación, para evitar caer en aquellos episodios de pecado que más bien lo que terminan haciendo es frustrando nuestra vida. En ella se nos invita, dice Tomás de Kempis, no a buscar la vana sabiduría, es decir, aquel tipo de conocimiento que se convierte en la ciencia que hincha, que decía San Pablo. No es simplemente agarrar la Escritura por conocerla. Hay gente que dice, yo he leído 10 veces la Sagrada Escritura de cabo a rabo. ¿Cuánto la practica, hermano? ¿Cuántas veces ha puesto en práctica los consejos evangélicos, las bienaventuranzas, la obra de caridad? Si con solo ver su vida usted es motivo de escándalo para el prójimo, entonces ¿de qué le sirve haber leído 10 veces la Sagrada Escritura de cabo a rabo si no la practica? No le sirve de nada. ¿Qué estaba usted haciendo? Tal vez buscando la vana sabiduría, leerla, por saber qué decía, pero no por aplicarla. Se llega a la perfección cuando en la Escritura no solo se lee y se ora, sino que se pone en práctica, se vuelve vida lo que se está leyendo. Eso sí ayuda. Toda la Sagrada Escritura debe leerse con el espíritu de fe que se compuso. Ya aquí Tomás de Kempis iba dando estos pequeños atisbos que luego se vieron un poquito más profundizados con la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, donde igual se recomienda leerse con el espíritu con que fue compuesta. El texto, la Escritura, debe leerse con el espíritu con el que fue escrita, desde la luz del Espíritu Santo. Entonces toda la Sagrada Escritura debe leerse con el espíritu de fe con que fue compuesto, porque muchas veces esto también es un problema. Cuando nosotros leemos la Escritura, pero la leemos, pongámosle, como un libro científico, muchas personas encuentran problemas, sobre todo cuando tratan de leer el Génesis y miran que la ciencia actual dice una cosa y ellos, desde una interpretación literal y mala interpretación de hecho, tratan de hacer encajar desde el aspecto científico las Sagradas Escrituras con las realidades científicas actuales. No, recuerden que la Sagrada Escritura no es un libro científico, no fue creado con un fin de ciencia humana en este sentido. No fue para iluminarnos desde la geografía, desde la demografía de los pueblos. No, es un libro sumamente espiritual cuya riqueza se encuentra en la teología de este libro, la teología de la Escritura. Cuando leemos la Escritura, debemos buscar más bien el encendernos en el amor hacia Dios y hacia el prójimo, que el aparecer muy instruidos. Es decir, al leer la Escritura debe encenderse, inflamarse mi corazón por amar más a Dios. Qué hermoso ver cómo Dios, por ejemplo, en la Escritura se manifiesta como el Dios fiel, que nunca falla sus promesas. Ver a aquel Dios que no se cansa una y otra vez de perdonar a un pueblo que pecaba repetidamente contra el Señor, contra su pacto de amor, contra su majestad. Ver a aquel Dios que como padre acoge a los hijos, que va en busca de la oveja perdida. Aquel Dios que me ama, que me consuela, que me dice, no importa que tu padre y tu madre te hayan abandonado, yo jamás te abandonaré. Un Dios cercano, un Dios en el que se puede confiar, y todo eso debe hacer que mi corazón se mueva a amarle más por quien Él es. Dios, amar a Dios por Dios, y sobre todo me lleve a amar al prójimo, porque si Dios me ha amado de esa manera, si me ha buscado, si ha sido capaz de dar su vida por mí, por los demás, ¿por qué yo no voy a amar al otro? Si amando al otro yo amo a Dios. Leer, por ejemplo, la primera carta del apóstol Juan, la primera carta de Juan. Qué hermoso cómo insta a practicar el amor verdadero, y el amor verdadero se manifiesta en el servicio al prójimo, en el amor al prójimo.
Entonces la Biblia debe tener este fin, no solo convertirse en una fuente de sabiduría humana, sino en una fuente que haga brotar en mi corazón el amor hacia Dios, en un motor de amor. En esto se debe convertir la Sagrada Escritura. Si la lectura de la Biblia me impulsa a amar más a Dios, me impulsa a amar más al prójimo, significa que estoy haciendo una lectura correcta de las Sagradas Escrituras. Si no, estoy, como siempre digo, haciendo uso de la frase que repite nuestro obispo, estoy orinando fuera del guacal. Todos los libros de la Santa Biblia son divinamente inspirados. Que esto no nos quepa, que de esto no nos quede duda. No debe quedarnos duda. Por eso duele ver cómo las sociedades bíblicas unidas en el siglo XIX, atrevidamente y por decisión personal, sustrajeron de la Escritura 7 libros del Antiguo Testamento y dijeron no son inspirados. Yo digo, ¿con qué autoridad, clase, atrevimiento? ¿Con qué autoridad ellos decidieron que esos 7 libros que retiraron de la Escritura no eran inspirados? ¿Con qué autoridad? Si estas personas que lo hicieron incluso son personas que ni siquiera están en la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué espíritu hicieron esa decisión, tomaron esa decisión? Y esa es la diferencia que hay entre las Biblias católicas y las no católicas, que gracias a Dios nuestra Biblia católica está completa con todos sus libros. Y a la Biblia protestante, la Biblia no católica, le hacen falta 7 libros en el Antiguo Testamento, que como les he comentado varias veces, gracias a Dios los luteranos le han injertado otra vez uno más de esos textos que habían sido retirados. El libro de la sabiduría, aún le faltan, sí, añadirle los otros 6 que atrevidamente estos hombres le retiraron. Vayan a ver las Biblias protestantes originales, la más antigua, la Biblia del Oso. Es una Biblia que está completa, tiene todos los libros del Antiguo Testamento igual que las Biblias católicas. Solo se los digo para que usted vaya a leer más, investigue más y que no lo sigan engañando, querido hermano no católico, que tal vez usted me está viendo a través de esta señal del canal 21. Vaya a leer y a estudiar al respecto. ¿Por qué le sacaron esos 7 libros? Y va a encontrarse usted un montón de motivos y excusas falsos para tratar de demostrar por qué fue necesario sacar esos libros. Y todos son falsos, todos esos argumentos que presentan. Por eso, recomienda Kempis, como todos los libros son divinamente inspirados, leámoslos con devoción, humildad y deseo de aprender más acerca de nuestro Dios. Acerca de nuestro Dios. Hay que leerlos con humildad y devoción. Por eso, en el templo, cuando se hacen los oficios religiosos, incluso la Biblia tiene un altar propio. Si ustedes se fijan, eso es lo hermoso de nuestros templos católicos. Existen 2 altares en los templos católicos. El templo tiene esos 2 altares. La mesa del pan único y partido del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el pan eucarístico, y la mesa de la palabra, el ambón, ese altar de la palabra que está situado en alto para que todo el mundo pueda ver y escuchar. La iglesia tiene estos 2 altares porque reconoce la palabra de Dios como inspirada, como algo sagrado. Por eso los lectores deben prepararse convenientemente para ejercer bien su oficio, su ministerio dentro de la iglesia, porque van a transmitir, van a ser como esos parlantes de Dios por los cuales se escucha resonar la palabra de Dios. Deben esmerarse por hacer su ministerio, por ejercerlo con toda la fidelidad y de la mejor forma posible, con la mayor calidad posible. Desde su presentación hasta su expresión, su entonación, su pronunciación, el conocimiento de los géneros literarios para poder hacer una adecuada lectura de la palabra de Dios. En la iglesia se respeta y se ama mucho la palabra de Dios. Tiene su lugar privilegiado. Y toda la primera parte de la liturgia se dedica a la palabra de Dios. La primera parte, la liturgia de la palabra, y la segunda parte, la liturgia de la Eucaristía propiamente dicha.
Es hermoso. Y esto se ve en la iglesia católica. En las iglesias no católicas solo existe un atril para leer la palabra de Dios y que a veces es usado para otros fines. Eso es lo único que existe. Le faltan tener ese respeto por la Sagrada Escritura. Pero bueno, no me quiero meter en ese campo. Cada quien con su conciencia sabrá lo que está haciendo. Yo solo tengo que decir la verdad. No mires la Sagrada Escritura con criterios meramente humanos, sino como el libro que por inspiración del Espíritu Santo ha hecho redactar el Señor, porque te ama y desea hablarte. El libro, la Sagrada Escritura, la Biblia, es el libro desde donde Dios habla, desde donde Dios llama al hombre, desde donde Dios ha querido también fijar un puente de encuentro con el hombre. Por eso debemos verlo así, como un regalo, un don de Dios, un tesoro divinamente inspirado de Dios para la humanidad. Dios te está hablando, Dios quiere hablarte al corazón, Dios quiere seducir tu corazón a través de las sagradas letras contenidas en la Escritura. Déjate seducir por Dios. Deja que Él toque tu corazón. Deja que Él te enamore. Deja que el aspecto romántico de nuestro Dios salga a luz a través del contacto con la Sagrada Escritura. Y cuando lo hayas hecho, vas a ver que tu corazón fue seducido por el amor. El amor de un Dios que está plasmado maravillosamente en esas sagradas letras. No andes preguntando, recomienda Kempis, ¿qué dice la sabiduría humana? Sino, ¿qué me quiere decir el Señor con este mensaje que leo? Por eso, haz una lista de enseñanzas bíblicas y compara tu vida con ella. Qué hermosa recomendación la de Kempis. Hacer esa lista de enseñanzas bíblicas y comparar nuestra vida con ella. Podemos hacerlo con las bienaventuranzas. Busquen el Sermón del Monte, el Evangelio de Mateo, capítulo del 5 al 7. Ahí se encuentra la bienaventuranza. Y léanla. Antes en el catecismo se aprendían de memoria. Los niños de primera comunión se sabían de memoria las 8 bienaventuranzas. Hoy ya ni se mencionan. Qué hermoso poner las 8 bienaventuranzas en una lista, tenerlas en nuestra habitación o en nuestro libro de lectura personal y ver cómo va mi vida con respecto a la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Soy misericordioso? ¿Comprendo a los demás? ¿Les perdono? ¿Busco el perdón de los demás? A partir de las 8 bienaventuranzas puedo hacer ese listado. Puedo hacerlo con la vida y los ejemplos de Jesús, que es lo que nos propuso Kempis en uno de los capítulos pasados que ya meditamos. Leer en los evangelios la vida de Jesús. ¿Cómo era Jesús? Jesús dijo, ama al enemigo. Ponerlo en la lista, amor a los enemigos. ¿Amo yo a mi enemigo o le guardo rencor, le deseo mal, tengo envidia, le deseo la muerte? ¿Qué cosa hay? Hacernos una lista de estas enseñanzas bíblicas con las cuales nosotros empezar a comparar nuestra vida. Y todo aquello que no encaje con estas enseñanzas bíblicas es lo que yo debo tratar de transformar, cambiar en mi vida para que sea yo cada vez más semejante a lo que Dios espera de mí. Y lo que Dios espera de mí es que yo sea otro Cristo, que sea como su Hijo. Que sea como su Hijo. Pues supone que el bautismo me ha injertado en el cuerpo de Cristo y que por el bautismo soy otro hijo de Dios, otro Cristo. Pero muchas veces nuestro comportamiento y nuestra forma de vida actual, aún siendo cristianos, deja mucho que desear. Desdice de nuestra realidad espiritual. Entonces, hermano, aquí está un sabio consejo que nos deja Kempis. Hagan esa lista y usted vaya comparándose. La puede hacer con ayuda de su director espiritual para ver cómo va su proceso de crecimiento en la fe. A ver si realmente su vida cada vez es más coherente con la vida cristiana o cada vez se aleja más del ideal cristiano. Que te guste preguntar acerca de las enseñanzas sagradas, recomienda Kempis. Qué hermoso cuando se nos abre la curiosidad. Hermano, mire, ¿por qué la Biblia dice esto? ¿O qué trata el Señor de decirme con esto? ¿O qué será lo que Dios quiere decirme hoy para mi vida con este pasaje? Es hermoso. El que pregunta saber quiere, y el que pregunta adquiere más conocimiento, y el que pregunta va ayudándose a crecer, porque adquiere un mayor aprendizaje. El que nunca pregunta, ese es tonto. A mí me molesta cuando los niños en clase están preguntando a los maestros no les hacen caso, no les responden, cállese usted, ¿qué pregunta?
No, porque si el niño pregunta es porque quiere saber, tiene curiosidad, y usted como educador tiene el deber de formar, de ayudar, de informar al educando para que crezca en su conocimiento. Tal vez hay algo que no comprendió y quiere comprenderlo mejor, aunque se lo haya explicado 10 veces. Tal vez la manera en que se lo explicó 10 veces no es el método adecuado. Tiene que cambiar la manera en que usted explica las cosas. Puede ser. Y me gusta ayudarle a mis compañeros en las cosas que yo entendía, a que ellos también lo entendieran. Y si yo de una manera de ser explicaba y no entendía, buscaba otro método y otro método y otro método, hasta que encontraba aquel con el cual yo podía hacer que el conocimiento penetrara en la mente de la persona. Porque eso es lo que se trata de hacer. Entonces el que pregunta, saber quiere. El que pregunta no es tonto, es inteligente porque quiere saber. El tonto es el que enmudece y prefiere no pasar vergüenza y se queda callado. Así se queda en su ignorancia. Que te agrade oír y leer las enseñanzas de los santos, recomienda Kempe. Y no desprecies los consejos de los viejos porque no lo dicen sin razón. Tanto los santos como los ancianos, cuando han meditado la Escritura, tienen esta capacidad de transmitir los textos de manera oral, contarlo. Antes, muchas veces los ancianos reunían a los niños en torno suyo y les contaban historias bíblicas, sobre todo las historias famosas, David y Goliat, Noé, la creación. Ahora, de nada de eso hablan. Hasta los mismos viejos, discúlpenme la expresión, hasta las mismas personas mayores, más bien hoy andan ahí con el celular en la mano haciendo otras cosas y hablando de otras cosas y nada que ver. Ya se han perdido esas costumbres sanas de que los ancianos, los mayores, transmitían esos buenos consejos a los menores. En los ancianos está la ciencia, porque su edad les ha dado sabiduría, dice el libro de Job, capítulo 12. Juan 10:35 dice: las Sagradas Escrituras nunca pueden fallar. Y segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Sagrada Escritura es útil para enseñar, para corregir y educar. Por eso, queridos hermanos, saquemos provecho de los sagrados textos, leámoslos, oremos con ellos y recordemos la frase que le dije: a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos la Sagrada Escritura. Esta es la recomendación que les doy. Tengan la Sagrada Escritura en un lugar de su casa que siempre les esté llamando a leerla. Ténganla ahí en la sala por donde todo el mundo pasa. Oye, ahí cerca en un lugar del televisor, porque es lo que más miran a veces, la computadora, el televisor. Tengan ahí cerca la Biblia para que siempre les dé gana de tocarla, de leerla, de aprenderla, de amarla y de estudiarla. Lean la Biblia en familia, busquen círculos de estudio bíblico, católicos, por favor, a los católicos, y a los no católicos que quieran participar de uno católico, pues bendito sea Dios. Y léanla, hagan oración con la Biblia, y cuando recen el rosario también háganlo como recomendó la Virgen en Cuapa, meditando los sagrados textos de la Escritura, y se darán cuenta que el rosario es profundamente bíblico. Es una oración totalmente cristiana, empapada de la vida de Cristo. Para los que no lo sabían o no me creen, háganlo con la Escritura y se darán cuenta de la verdad que les estoy diciendo.